Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio para el encuentro con la Palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, en compañía de su párroco, Padre Jairo Aguilar, aquí en nuestra parroquia de Betania. Estamos en el año de la justicia en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, la medida de la justicia es la caridad. Viernes 31 de julio. Memoria de San Ignacio de Loyola. Día penitencial. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Del Salmo 68. Buen y bendecido día para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lectura y meditación del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba la fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Ignacio de Loyola es un santo del siglo XVI. Se le conoce comúnmente como el fundador de los jesuitas. Su experiencia espiritual le dio vida a la espiritualidad ignaciana y a los ejercicios espirituales. Un hecho menos conocido de su vida es que la herida que recibió con una bala de cañón en una batalla fue exactamente lo que lo condujo a la conversión. Sin esta conversión no habría jesuitas ni espiritualidad ignaciana. Como vemos, Dios se vale de toda circunstancia para llamarnos en su seguimiento. Hoy la comunidad de los jesuitas hace mucho bien en nuestro país, en diversas misiones, en la educación, por ejemplo, a través de la Universidad Javeriana, en la salud con el Hospital San Ignacio. Nuestro obispo de la diócesis de Fontibón es jesuita, el Papa Francisco igualmente. Y todos ellos nos han ayudado mucho con los ejercicios ignacianos, mediante las cuales discernimos si nuestra vida va en la dirección de Dios, de su voluntad. Gracias, Señor, por San Ignacio y por todos sus discípulos. Jeremías, el profeta que venimos leyendo estos días como primera lectura, sufre la tarea de cumplir su misión. Tarea dura cuando se trata de denunciar el pecado que a los oídos del pueblo o de sus dirigentes no les serán nada agradables. Dios le insiste que tales denuncias hay que comunicarlas con toda su crudeza, sin suavizarlas ni relativizarlas o recortarlas. Dios espera que el pueblo recapacite, reaccione, se convierta de su mala conducta, que reciba su misericordia y viva. Pero ese pueblo no quiso escuchar. Al contrario, lo condenaron a muerte. Hoy se necesitan cristianos con la valentía del profeta, que no solo no se calló a pesar de las amenazas, sino que siguió difundiendo la palabra de Dios. ¿Nosotros nos callaríamos cuando vemos algo injusto? ¿Qué posición has tomado ante temas como el aborto de miles de inocentes? ¿Qué posición has tomado ante la muerte de tantos líderes sociales? ¿Ante la corrupción que genera tanta miseria en el pueblo? ¿Ante las desigualdades que generan exclusión y pobreza? Bueno, por mencionar algunos temas.
¿Estamos asumiendo el profetismo que se nos dio como tarea y como misión en el día de nuestro bautismo? Con el Evangelio de Mateo vemos que Jesús no fue bien recibido en su pueblo donde se crió en Nazaret. Claro, no era fácil para ellos aceptar a uno que creció en sus mismas calles, que venía de una familia obrera conocida en el lugar, que no se había formado en las escuelas famosas de la época. Jesús realizó muchos milagros a los ojos de la pequeña población, pero el prejuicio de ser tan común a ellos pesaba mucho más a tal punto que les impedía ver y creer. ¿De dónde saca esta sabiduría y esos milagros?, se preguntaban atónitos. La concepción que tenían del Mesías no ajustaba con el hombre humilde y sencillo que veían, no ajustaba con aquel que había sido su vecino. Esperaban a alguien más solemne, más poderoso como para salvarnos, por ejemplo, del Imperio Romano. Jesús no solo sufrió el rechazo de sus vecinos, sino de los que lo consideraban un fanático. Otros, aliado con el demonio, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Los que creyeron fueron los sencillos de corazón, a quienes Dios les reveló los misterios de su reino. Jesús sabía desde aquel día en Nazaret que muchos no estarían de acuerdo con él. Pero no buscó agradar a los hombres, sino ante todo cumplir la voluntad de Dios, como lo hace hoy nuestro amigo Jeremías. Jesús sabe lo que quiere. No se le ve en su misión, ya sea en sus palabras o en sus obras, vacilar o permanecer indeciso, y mucho menos volver atrás. Jesús nos pide esa misma voluntad firme a todos los que nos decimos sus discípulos. Toda su vida es un sí o un no. No hay lugar a dudas. Pidamos entonces a Jesús esa firmeza para guiarnos en toda circunstancia por el querer de Dios, de permanecer para siempre, y de esa voluntad que es no la voluntad de los hombres, que es una voluntad cambiante, antojada y poco duradera, sino la voluntad de Dios que es firme y permanente. Oración a Jesús el carpintero. Oremos hoy por todos los trabajadores de todo el mundo y por aquellos que han perdido su trabajo en estos momentos. Que el trabajo de sus manos te honre y dé sustento y traiga consuelo y paz a las familias y a las comunidades. Oremos por todos los trabajadores del mundo, por los trabajadores de nuestro país, por los trabajadores de nuestra ciudad. Jesús, carpintero, te pedimos por todos los que son incapaces de encontrar trabajo y por aquellos cuyo trabajo no les da sustento. Ayúdanos a aceptar el trabajo que has puesto ante nosotros y a confiar en tu voluntad si hemos perdido nuestro trabajo en estos momentos. Que el trabajo de nuestras manos te dé vida y te honre, para que, al igual que los santos y todos tus siervos, podamos permanecer siempre contigo, Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén.